En este video explicaremos el ejercicio número 1 de la aplicación en diodos en DC. El ejercicio 1 nos dice, utilizando las características de la gráfica, que la voy a mostrar a continuación, vamos a determinar la corriente del diodo, el voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia, que tenemos aquí. Intensidad del diodo, voltaje del diodo y voltaje de nuestra resistencia. Para el circuito de esta figura, el inciso B nos dice que vamos a repetir el paso A, pero utilizando el modelo aproximado del diodo. Y el inciso C, vamos a repetir el inciso A, pero ahora utilizando el modelo ideal del diodo. Y vamos a comparar los resultados con el inciso B. Ahora bien, esta es nuestra gráfica de nuestro diodo. Podemos ver que nos indican que es un diodo de silicio, es decir, a los 0.7 volts va a empezar a conducir corriente. Esta gráfica es voltaje contra corriente del diodo. Nuestra corriente del diodo está dada en miliamperes y nuestro voltaje está en unidades, sin prefijos. Y esta es nuestra gráfica. Ahora, para el inciso A, para trazar nuestra recta debemos conocer el voltaje y corriente del circuito. En este caso, para la recta únicamente vamos a pensar que nuestro diodo es ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diodo debe conducir desde los 0 volts, no desde los 0.7 como haría un diodo de silicio. Sabiendo que entonces el diodo conduce a los 0 volts, vemos la polaridad en la que está nuestro diodo, vemos que está polarizado directamente, entonces va a conducir nuestro diodo. Entonces nuestro diodo se comporta como un cortocircuito. Y si se comportara como un cortocircuito, únicamente nos quedaría la fuente de voltaje con el resistor. Sabiendo esto, solo nos queda aplicar ley de Ohm para saber la corriente total del circuito, porque como ya lo mencioné, solo nos queda la fuente con el resistor. Recordemos la ley de Ohm: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituimos los valores, que la fuente es igual a 8 volts y el resistor igual a 330, y haciendo esta división nos va a quedar que nuestra intensidad del circuito, suponiendo que el diodo es ideal, va a ser igual a 24.24 miliamperes. Y vamos a trazar este punto en nuestra gráfica. 24.24 miliamperes es aproximadamente aquí donde yo puse el punto. 20, 21, 22, 23 y 24.24. Ya tenemos la primera parte para graficar nuestra recta. Ahora, recordemos que el voltaje del circuito era 8 volts. Entonces lo localizamos en nuestro eje horizontal. Buscamos 8 volts. Aquí está 8 volts y ponemos nuestro punto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unir estos dos puntos, como aquí lo hice, y donde esta recta intersecte con nuestra curva del diodo, ahí va a ser nuestro punto de operación donde vamos a estar nosotros, que es este. Ahora vamos a calcular la intensidad del diodo y el voltaje del diodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Solo vamos a, desde el punto que nosotros localizamos, vamos a generar una línea horizontal hasta que intersecte con el eje vertical, y donde intersecte, esa va a ser nuestra corriente del diodo. Aquí ya lo hice, tracé mi línea y aproximadamente me dio que la intensidad del diodo es 21.5 miliamperes. Ya tenemos la intensidad del diodo. Ahora, por el voltaje va a ser algo muy similar, solo que ahora vamos a trazar una línea vertical y hasta que intersecte con nuestro eje horizontal, como lo hice aquí. Intersecto aquí. Ahora aquí va a ser nuestro voltaje aproximado del diodo, que me dio 810 milivolts aproximadamente. Ahora, para nuestro voltaje en el resistor, nuevamente aplicamos ley de Ohm. Ya obtuvimos la corriente, que fue 24.24 miliamperes. Solo aplicamos ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia.
Aplicamos y nos va a dar que el voltaje es igual a 7.999 volts, que como ya habíamos dicho, pues solo nos quedaría la fuente con el resistor. Obviamente pues nos debe dar exactamente o muy aproximadamente igual el voltaje de la fuente, que en este caso fue así, nos dio 7.99 volts. Y ya tenemos los resultados del inciso A. Voltaje en el resistor nos dio 7.99 volts, la intensidad del diodo nos dio igual a 21.5 mA y el voltaje del diodo nos dio igual a 810 mV. Recordemos que estos dos son aproximados porque lo hicimos utilizando la gráfica. Ahora pasemos al inciso B, que nos dice, vamos a repetir los pasos del inciso A, pero ahora vamos a utilizar el modelo aproximado del diodo. Es decir, ya no nos vamos a apoyar de la gráfica, solo vamos a obtener los resultados mediante el circuito. Aquí para la intensidad del diodo vemos que en este caso es un circuito serie, es decir, la corriente en todos los elementos va a ser la misma. Hay que recordar eso. Ahora aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en nuestro circuito. Yo en este caso lo tomo como si va de menos a más es una subida de voltaje y si va de más a menos es una caída de voltaje. Entonces yo tomé la dirección que ya nos está indicando la corriente del diodo. Ahora, entonces de menos a más es una subida de voltaje, entonces es positivo. La fuente, que en este caso es E, menos, porque va de más a menos, es una caída, menos nuestro voltaje del diodo y menos nuestro voltaje en el resistor, va a ser igual a 0. Ahora aplicamos ley de Ohm a la ecuación que nos acaba de salir. Nuestro voltaje en el resistor, que es el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces en vez de voltaje en R colocamos I por R. ¿Por qué I? Pues porque la corriente es la misma. No hay necesidad de colocar algún tipo de corriente en especial, a no ser que fuera un circuito en paralelo. En este caso esta I va a ser igual a nuestra I del diodo. Ahora reemplazamos por los valores conocidos. Sabemos que la fuente vale 8 volts. El voltaje del diodo al ser de silicio es de 0.7 volts. Y nuestra resistencia es de 330 ohms. Ahora aquí hacemos esta resta, 8 menos 0.7, 7.3. Y este término lo pasamos al otro lado. Si está restando, pasa sumando. Entonces nos va a quedar 7.3 volts es igual a I por 330 ohms. 330 ohms pasa dividiendo, 7.3 volts sobre 330 igual a I. Hacemos esta división y nos queda que nuestra intensidad va a ser igual a 22.12 mA. Y como mencionamos que el circuito era serie, entonces la corriente es la misma. Entonces la corriente que pasa por nuestro diodo es de 22.12 mA. Ya tenemos el primer resultado. Ahora para nuestro voltaje en R aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en nuestro circuito. Ya lo habíamos hecho, así que solo nuevamente reutilizamos la ecuación que teníamos. Reemplazamos valores conocidos, 8 volts que es la fuente y 0.7 que es nuestro voltaje en el diodo. Y voltaje R lo dejamos así porque queremos saber el voltaje. Hacemos esta resta, 8 volts menos 0.7 volts igual a 7.3 volts menos voltaje R. Y únicamente podemos decir que este término lo pasamos al otro lado o sumamos en toda la ecuación un voltaje en R y nos va a quedar que el voltaje en R es igual a 7.3 volts. Ya tenemos el segundo resultado. Y ahora, para nuestro voltaje en el diodo, sabemos que en el circuito nos dice o nos especifica que es de silicio. Y ya sabemos que generalmente o de forma en promedio todo diodo de silicio va a conducir a 0.7 volts. Es decir, nuestro voltaje del diodo va a ser igual a 0.7 volts. Y ya tenemos los tres resultados. La intensidad del diodo es igual a 22.12 mA. Nuestro voltaje en el diodo es igual a 0.7 volts. Y nuestro voltaje en el resistor 7.3 volts. Ahora para el último inciso, que va a ser
repetir los pasos que hicimos ya, pero ahora en vez de utilizar el modelo aproximado del diodo, vamos a usar el modelo ideal del diodo. ¿Qué queremos decir con esto? En vez de saber que nuestro diodo es de silicio, vamos a asumir que nuestro diodo es ideal, es decir, conduce a 0 volts. A los 0 volts empieza a conducir, no a los 0.7. Nuevamente aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para calcular la intensidad del diodo. Ya la hicimos, no hay necesidad de volverla a hacer, solamente la retomamos. Aquí está, aplicamos la idea como ya lo habíamos hecho. Voltaje en resistor va a ser igual a I por R. ¿Por qué? Porque queremos calcular esta intensidad. Ahora reemplazamos los valores conocidos. Dense cuenta que aquí nuevamente la fuente 8 volts, pero ahora en vez de poner 0.7 colocamos 0 volts. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el diodo es ideal, es decir, conduce a los 0 volts. Y menos la intensidad por 330 ohms, que es nuestro resistor, igual a 0. Despejamos, nos va a quedar 8 volts, igual a intensidad por 330 ohms. Seguimos despejando, nos va a quedar que la intensidad va a ser igual a 8 volts sobre 330 ohms, y esta intensidad va a ser igual a 24.24 mA. Si ya sabemos, la intensidad es la misma por este circuito serie, entonces la intensidad del diodo va a ser igual a 24.24 mA. Ahora para voltaje en R, hacemos algo parecido a lo que ya hicimos. Nuevamente, la ley de voltajes de Kirchhoff, retomamos nuestra ecuación, sustituimos voltajes, fuente 8 volts o voltaje en diodo 0 volts, realizamos esta resta, 8 menos 0, va a quedar 8, despejamos y nos va a quedar que nuestro voltaje en R es igual a 8 volts. Ahora, nuestro voltaje en el diodo, recordemos, utilizamos el modelo ideal, es decir, nuestro diodo es ideal, conduce a 0 volts, entonces nuestro voltaje en el diodo va a ser igual a 0 volts. Y ya tenemos los resultados. La intensidad en el diodo es 24.24 mA, voltaje en el diodo 0 volts y voltaje en R 8 volts. Y una tabla comparativa entre modelo aproximado y modelo ideal. Podemos ver que varían bastante, al menos porque nuestra fuente fue de 8 volts. Aquí hay que tener algo en cuenta. Si usamos un voltaje de alimentación pequeño, que en este caso fue 8 volts, vamos a ver resultados o diferencias considerables si utilizamos el modelo aproximado y el modelo ideal. Vemos que aquí tenemos 2 mA de diferencia y aquí tenemos 0.7 volts de diferencia. De 8 a 7.3 es una diferencia considerable, y también de 22 mA a 24 mA es algo considerable. ¿Por qué? Porque usamos solo una fuente de 8 volts, pero ¿qué hubiera pasado si usáramos una fuente, no sé, de 100 volts? En este caso, pues ya no tendría mucho sentido usar nuestro modelo aproximado. Al usar una fuente de voltaje tan alta, los resultados van a tener cambios muy pequeños. Por ejemplo, aquí de 8 volts pasamos a 7.3, pero si hubiéramos usado aquí 100 volts, hubiéramos tenido, utilizando el modelo ideal, hubiéramos tenido 100 volts, pero utilizando el modelo aproximado hubiéramos tenido 99.3 volts. No es una diferencia muy grande y lo pudimos haber usado así. ¿Para qué? Para evitarnos cálculos de más o complicarnos un poco más al utilizar el modelo aproximado. Siempre hay que tener en cuenta esto. Si vas a utilizar voltajes pequeños, es mejor utilizar el modelo aproximado. Si vas a manejar voltajes muy altos, es mejor manejar el modelo ideal. Ahora vamos a comprobar los resultados que obtuvimos en el simulador multisim. Primero haremos utilizando un diodo ideal. Para eso nos iremos a esta parte del menú donde dice colocar diodo, y aquí en diodos virtuales seleccionamos un diodo, lo colocamos. Ahora nos vamos a la parte de fuentes, buscamos una fuente en DC, la colocamos, y ahora vamos a la parte de resistores, buscamos un resistor,
y en este caso era uno de 0.33 kilos, o bien 330. La buscamos, aquí está, le damos vuelta. Esto es con control R, le podemos dar vuelta, y nuestra tierra que nos falta, que se llama ground, aquí está. Listo. Ahora recordemos, colocamos multímetros. Necesitábamos primero un voltaje en el diodo, otro voltaje en el resistor y la corriente del circuito. Hacemos el circuito. Recordemos, la polaridad del amperímetro la colocaremos en el sentido de la corriente que nos mostraba el circuito en la figura. Configuramos bien. En este caso es un voltímetro en DC. Colocamos aquí. En este caso vamos a medir corriente en DC. Lo colocamos aquí abajo. Y voltaje en DC. Listo. La fuente, recordemos, de 8 volts. Y simulamos. Aquí ya lo tenemos. En este caso podemos ver que el diodo conduce, es decir, esto es lo más cercano que nos puede mostrar Multisim como un diodo ideal, pero que sabemos nosotros que está polarizado directamente, y cuando está polarizado directamente se puede comportar como un circuito cerrado o como un cortocircuito. Sabiendo esto, cerramos circuito aquí solo por mera comprobación. Colocamos el voltímetro así, le damos simular y podemos ver que ahora sí tenemos los resultados que nos mostró con un modelo ideal. Nuestros cálculos: voltaje en el diodo 0 volts, corriente 24.24 y voltaje en el resistor 8, que nos había dado 7.99, que pues es casi aproximadamente igual lo mismo. Ahora quitemos este cable y coloquemos un diodo de silicio. En este caso vamos aquí a diodos, tenemos muchos. Podemos escoger un 1N4001, que sabemos que es de silicio. Colocamos. Listo, y simulamos. Recordemos, casi en 0.7 volts era nuestro voltaje del diodo. Aquí casi no los dio, que pues 0.7 volts son 700 milivolts. Aquí nos dio 696 milivolts, muy cercano. La corriente 22.132 miliamperes y nuestro voltaje en la resistencia 7.3 volts. Podemos ver que los resultados son correctos, están muy aproximados. Hay que tener en cuenta que muy pocas veces los cálculos coincidirán con nuestro circuito montado en una protoboard. Se van a acercar mucho, eso sí, deben ser casi iguales para saber que lo hicimos correctamente. Y esto sería todo por el ejercicio 1.